Bueno, pues un feliz miércoles para todos ustedes en este día 28 de julio, un día importante para los peruanos, Día Nacional, así que feliz 28 de julio y al mismo tiempo un día importante en su historia porque hay un cambio de mando ya. Llega Pedro Castillo, profesor de Cajamarca, en una de las zonas del Perú, que sorpresivamente, bueno, llegó hasta donde llegó, y digo sorpresivamente porque no era necesariamente la figura esperada, incluso en las primeras partes o etapas de la contienda. Pedro Castillo gobernará a partir del día de hoy y tomará las riendas del Perú en un momento muy delicado y por lo tanto lo que decida hacer, el apoyo político que consiga para sus medidas y los contrapesos que haya, pues también van a ser muy importantes. Así que en el contexto de esta toma de posesión de Pedro Castillo, es que yo le agradezco a nuestro invitado, a Diego Macera. Él es el gerente general del Instituto Peruano de Economía. Que nos acompañes, Diego, pues para ponernos un poco en sintonía de cómo va a recibir Castillo al Perú en términos de el transcurso o la evolución de la pandemia, la evolución de las vacunaciones y pues los efectos, los principales datos que revelan qué fue lo que destruyó hasta ahora la pandemia y qué están reconstruyendo allá. ¿Cómo estás? Hola, Gabriela, ¿cómo estás? Encantado de estar en tu programa. ¿Qué nos dices entonces? ¿Cómo se describe ese cuadro hoy? A ver, el Perú tuvo, como sabemos, quizá los peores índices de mortalidad del mundo por COVID-19 durante el año pasado, y también una de las caídas económicas más fuertes, ¿no? Alrededor de 11% del PIB. Eh, Ahora, ya entrado el 2021, la recuperación económica fue mejor de la anticipada, ¿no? Incluso, digamos, desde el cuarto trimestre del año pasado, con un muy buen primer trimestre del 21, por encima de expectativas, ¿no? Y la verdad con una buena velocidad en varios frentes, en varios sectores, construcción, minería, ya recuperando niveles iguales o incluso superiores a los que teníamos en prepandemia. En el caso del manejo del COVID, sin embargo, tuvimos una segunda ola a comienzos de este año devastadora, peor que la primera, de la cual ya vamos saliendo, y estamos con un buen avance también del proceso de vacunación. A inicios de año, cuando el anterior presidente Martín Vizcarra dejó la administración, la verdad que no había vacunas compradas. Hemos logrado cerrar buena parte de esta brecha, ¿no? La gran mayoría de vacunas que han estado llegando han sido Pfizer, y la verdad es que también hemos superado expectativas respecto de el avance en el cronograma de vacunación que teníamos previsto a inicios de año. Entonces creo que si uno lo ve, en resumen, ¿no? Si uno lo ve desde el punto de vista de reactivación económica o lo ve desde el punto de vista de avance en el proceso de vacunación, el Perú pinta bien para la segunda mitad del 2021 y el 2022, con un proceso de recuperación y consolidación económica. Las grandes variables, de las cuales vamos a hablar en un momento, son pues las vinculadas al sector político y por supuesto una eventual complicación con la variable delta o con una tercera ola ¿no? que podría venirse. Para terminar de hablar de este cuadro macroeconómico, háblame de la combinación o de porcentajes o contribuciones que tiene un sector externo con la demanda de Estados Unidos y de China, obviamente, pues ayudando a los países latinoamericanos, a los exportadores de materias primas, los altos precios de algunos commodities que también han beneficiado a varios productores y Perú es uno de los destacados también en ese rubro, y la dinámica interna, cuánto ha aportado la misma dinámica interna en la economía, de la economía peruana. A ver, en los últimos meses el precio del cobre ha estado en niveles que no se veían pues desde el 2011, 2012, ¿no? Que nuestro principal producto de exportación, ¿no? El 60% de la canasta exportadora peruana son minerales, y de eso casi la mitad, un poco más del 40% es cobre. De ese producto principal peruano, no somos el segundo productor global después de Chile, ¿no? Ha pasado de precios, digamos, promedio en los últimos años cercanos a $3 la libra, ¿no? Hemos pasado a algo hoy día mucho más cercano a los 4,5 $, ¿no? Es un incremento de 50% en el precio de nuestro principal producto de exportación, que está trayendo y va a traer, ¿no? Vientos de cola muy favorables a la actividad económica y también a la parte de recaudación tributaria,
¿no? Acá, eso debería ser uno de los principales componentes, esperamos, durante los siguientes años, para poder pagar parte del costo fiscal que fue que significó durante el 2020 la crisis. Ahora, hay muchos sectores también ligados a la demanda interna, ¿no?, que han estado moviéndose muy bien, ¿no? Te mencionaba, por ejemplo, el sector construcción, ¿no? Ha sido uno de los que más rápido ha podido levantar. Naturalmente, ¿no?, y como en todos los países, hay otros sectores ¿no?, más relacionados o más afectados con las restricciones, ¿no? Comercio, servicios, que todavía no están en los niveles que teníamos antes. El gran tema acá, de repente, si uno quiere, es el mercado del empleo, ¿no? Porque si bien en términos de PIB, el Perú ha recuperado relativamente rápido parte de lo perdido durante el 2020, en términos de empleo todavía estamos con cantidades de subempleo o empleo informal significativamente mayores a las que teníamos prepandemia. ¿Hay cifras, Diego, que tengas a la mano, además de considerar que el mercado, bueno, la informalidad, el nivel de informalidad que tiene el Perú, por supuesto? Por supuesto. Sí, y ese punto que mencionas es bien importante, porque a veces los indicadores de desempleo, las tasas de desempleo, no te cuentan toda la historia, ¿no? Claro. Porque, claro, no estás desempleado, ¿no?, pero pasaste de estar considerado adecuadamente empleado o formal, ¿no?, a estar subempleado o empleado informalmente. Entonces, en los dos cuentas como empleado, no estás en la tasa de desempleo. No, pero, y este es el matiz que creo que hay que prestarle mucha atención en países como el nuestro. Para el caso peruano tenemos cifras normalmente actualizadas para la capital, en Lima, y ahí lo que se ha visto es un deterioro del empleo adecuado de más o menos 30%, comparado con lo que teníamos en el periodo prepandemia, ¿no? Eso significan casi 1 millón de personas menos que se consideran adecuadamente empleadas, ¿no? Que es una cifra durísima, y eso ya es con data actualizada al segundo trimestre de este año. Wow, pues eso sí es un tema fuerte. Y además esto es una tendencia no solo en el Perú, es una tendencia de toda América Latina, ¿no? La precarización del empleo en mercados laborales altamente informales. Piensen ustedes en pensiones, en beneficios y en todo el tipo de situaciones que no se reciben y que no aportan los empleados informales. Y al parecer en muchos lugares, Diego, supongo que también es el caso en el Perú, pues es de los trabajos que se están recuperando más rápido, lastimosamente, por lo que representan el mediano plazo esta contribución que es la del trabajo, pero no es necesariamente la contribución al Estado, al país, etcétera, a la economía, a las arcas públicas. Diego, llega Pedro Castillo y Pedro Castillo ha generado entre los inversionistas y me imagino que entre los empresarios de tu país, pues mucho nerviosismo y mucha incertidumbre porque ha dicho muchas cosas y ya ahora ya no se trata de estar en campaña, se trata de gobernar. ¿Cuáles son los mensajes que en este momento tiene el empresariado y los analistas más presentes de los mensajes que ha dado Castillo y qué esperarías de todo lo que ha dicho que no haga o que sí haga? A ver, creo que hay varias cosas. No, parte de lo que ha puesto sobre la mesa es esta discusión sobre la minería o en general los recursos naturales. No, si bien en campaña se habló de nacionalizaciones o estatizaciones, eso parece que ha ido madurando un poco y quizá moderándose, ¿no? Y hoy parte del equipo técnico de Pedro Castillo habla más de no renegociación de algunos contratos, no, vaya a saber uno qué significa exactamente eso, ¿no? Y también abrir la ventana a de repente modificaciones en la tributación minera. Entonces, sobre eso se está muy atento en el Perú, ¿no? El presidente, expresidente de Bolivia, Evo Morales, está aquí estos días, aparentemente conversando sobre la experiencia que tuvieron en Bolivia, en esta nacionalización de recursos naturales. Entonces, hay un montón de expectativa y mucho todavía nerviosismo respecto de cómo va a salir esta historia. No, por otro lado, ha habido también discusión sobre la apertura comercial que tiene el Perú. El Perú, recordemos, es un país que ha firmado muchísimos tratados de libre comercio, es una economía abierta,
¿no? Y hay a veces sensibilidades con respecto de ciertos productos, ¿no? Que también están en la cartera de producción nacional, y que algunos consideran que debería, pues, restringirse de cierto modo la entrada de productos del extranjero. Esa parte también es sumamente delicada. Pero si yo tuviera que decir cuál es el punto por lejos más importante, es la discusión sobre una eventual asamblea constituyente. ¿Ya? Ese es el asunto absolutamente medular. ¿Por qué? Un poco al proceso chileno, ¿no? ¿No? Que se está viviendo hoy día, porque esto, digamos, la constitución que tenemos en el Perú, que rige desde 1993, es una constitución, ¿no? Que mal que bien ha traído crecimiento y desarrollo económico al país en los últimos, pues, 25 años, poco más. Abrir la caja de Pandora, hacer una reforma total de la Constitución, creo que crearía un clima de incertidumbre enorme y sin ninguna garantía de que el siguiente texto vaya a salir mejor que el anterior. Yo creo que sí hay algunas reformas puntuales que se pueden considerar en el actual texto, ¿no? Sobre todo las referidas a representación política, ¿no? Pero de eso podemos discutir en el Congreso, que es en el lugar en donde se tienen que tomar las decisiones de reforma constitucional. Entonces, veamos qué cosa hay que arreglar por aquí, qué artículo podemos corregir por allá, ¿no? Encontremos consensos dentro del espacio legislativo y llevémoslo adelante. Pero reformar toda la Constitución, ¿no? Que además tomaría varios años, ¿no? En el proceso de Chile creo que es bien claro en esto, además tomaría varios años, creo que abriría un clima de zozobra bastante complicado para el Perú. Bueno, solamente señalar para empezar a cerrar esta conversación, nada de lo que me has dicho sobre estos temas tienen que ver con la pandemia. Y eso es notorio o es destacable porque la pregunta aquí es, ¿qué sí se necesita hacer para apuntalar estos buenos vientos que llegan desde el exterior a la economía peruana? Y yo no me canso de decirle a nuestros seguidores que la pandemia y el inicio de la recuperación o de la salida de la recuperación requiere inversiones privadas, inversiones directas, por supuesto, inversión extranjera. Y muchos países de la región, bueno, pues han usado muchos recursos fiscales y por lo tanto van a empezar a reconstruir esos colchones fiscales y por lo tanto no pueden solos, necesitan a otros actores como el sector privado. Entonces, ya que no me has dicho nada sobre las ideas de Castillo, y no estoy diciendo que tienes tú la culpa, lo que estoy diciendo es que de lo que ha dicho Castillo hay poco que se habla de lo inmediato. ¿Qué es lo inmediatamente necesario por hacer? Yo dije, Diego ahora va a decir, híjole, ya me está criticando aquí, pero por ahí voy, hacia allá, de eso Y me de hecho, hablaba. lo que dices, Gabriela, tiene absoluto sentido y es lo que recogen además las encuestas. O sea, cuando se le pregunta a las personas en estas semanas, oye, ¿cuál es la prioridad del gobierno entrante? ¿No? Número uno es la parte de salud, ¿no? El control de la pandemia, y número dos es la recuperación de la economía, ¿no? El tema constitucional que a todo el mundo tiene tan nervioso aparece en el puesto 8. La gente tiene hoy muy clara que la prioridad total está en salud y en recuperación económica, ¿no? Y recuperación económica, y ahí déjame coincidir contigo también, todo este clima de incertidumbre del que estamos hablando es negativo para la inversión, y que es la única manera, la inversión privada, ¿no? Y que es la única manera que tenemos de recuperar empleo. No, ha habido discusión sobre, oye, vamos a meter más plata de empleo público, vamos a hacer más trabajos con planilla estatal. Eso ni es sostenible ni es suficiente, ¿no? En el Perú, no, felizmente 80% de la inversión es privada, 20% de la inversión es pública, ¿no? Y ese es el camino a través del cual generamos crecimiento, generamos desarrollo sostenido. Y sobre esto, en verdad se ha hablado poco. ¿Ya? Este debería ser, no, junto con el control de la pandemia, la prioridad inmediata de los siguientes meses. Pues para cerrar entonces, Diego, te quiero preguntar, regreso a dos temas. El asunto de Pedro Castillo y lo nervioso que ha estado el mercado. Me recuerda mucho a los tiempos de Ollanta Humala. A Ollanta Humala, cuando ganó, tú lo sabes, y cuando llegó al poder, a la presidencia, mucha gente estaba aterrorizada de lo que viniera. Este episodio en la historia de tu país me recuerda a aquel episodio. Ollanta Humala se hizo de equipo técnico, brillantes funcionarios en muchas carteras, incluyendo al propio ministro de Educación, pero vamos, el punto es que sí favoreció el conocimiento técnico para ayudar a su país.
De lo que estás viendo en el caso del presidente electo Castillo, ¿estás viendo lo mismo? ¿Hay razones para tener, digamos, ciertas señales de que también el conocimiento técnico va a ser importante menos que el ideológico? Yo quisiera que me dieras ese último comentario dentro de la respuesta, la lista de lo que urge que esté front and center, central en la cabeza de los miembros del gabinete y de Castillo. Creo que hay razones para estar un poco más preocupado. ¿No? Creo que el presidente Humala, para comenzar, tuvo un discurso de mucho mayor moderación a partir de la segunda vuelta, cosa que no se vio tanto en el caso de Pedro Castillo, y el aparato político que tenía detrás era bastante menos radical, ¿no? El aparato político que está detrás de Pedro Castillo es sumamente radical, ¿no? Vinculado a la dictadura de Cuba. ¿No? Es mucho más difícil ese proceso de moderación, además con la bancada que tiene en el Congreso. Ahora, vamos a ver en cómo se conforma el gabinete, ¿no? Ojalá que se haya primado por lo que mencionas, por la parte técnica, por la parte responsable, siendo un gobierno de izquierda, ¿no? Porque nadie le va a quitar que es un gobierno de izquierda y eso está bien. No, pero ojalá haya primado acá la prudencia y la sensatez para elegir a los miembros del gabinete. Eso es algo que nos tiene en verdad preocupados. Sobre qué cosas, hacia dónde debería estar empezando digamos, en lo más inmediato, yo creo que hay un poco de preocupación por alterar los cronogramas y los procesos de vacunación que ya están establecidos del anterior gobierno. O sea, el anterior gobierno ha dejado un avance, la verdad, bueno, en el cronograma de vacunación, con las dosis de vacunas compradas, ¿no? Y hay cierta preocupación de que eso se pueda alterar en los siguientes meses. Eso preocupa. Y en lo inmediato también, pensando digamos, en el sector minero, del cual me referí antes, hay muchos proyectos muy importantes que están en marcha hoy día, ¿no? Muchos proyectos de varios millones de dólares en construcción, que van a generar empleo, que van a generar divisas, que van a generar tributos, y que están a la expectativa también de qué cosa vaya a decir el presidente hoy día y cuál vaya a ser la posición del gobierno de aquí en adelante respecto a la actividad extractiva, que es sumamente importante para el Perú. Bueno, pues es un día histórico para tu país, así que primero felicidades en este Día Nacional, como siempre, todos los años, a los peruanos, muy apreciados. He tenido la oportunidad de estar en el Perú y de muchas formas visitando algunas regiones y es, digamos que un país que quiero mucho, a quienes quiero mucho. Y por otro lado, bueno, pues agradecerte y estamos pendientes entonces, Diego, de lo que surja hoy en el discurso, ya como presidente en funciones entonces de Pedro Castillo en esta jornada que es crucial en la historia de tu país. ¿Algo que quieras agregar? Creo que muchas felicidades para los peruanos en estos 200 años de independencia. No es cualquier fiesta patria, además, es la conmemoración del bicentenario, y mucha fe y mucha fuerza para lo que viene. Exactamente. Gracias, Diego. Muchas gracias.